Muy bien, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a un espacio gestado por AmCham Antioquia y Caldas. El día de hoy tenemos a nuestro aliado y afiliado Marsh. Estaremos hablando de salud mental y de desconexión laboral, principales experiencias de éxitos y desafíos. Este es un tema que antes de la pandemia era, podríamos decirlo que un poco marginal, y posterior a la pandemia vemos la importancia que se tiene sobre este tema. Entonces revisaremos, además del tema que tiene que ver con la perspectiva humana, los aspectos legales, los alcances prácticos de la desconexión laboral, las prácticas de mercado en la implementación de la desconexión digital laboral, experiencias exitosas y desafíos, y el comportamiento y tendencias de salud mental post pandemia. Para ello tenemos a dos expertas. A continuación leeré una pequeña reseña de ellas. Tenemos a Karen López. Karen es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del Rosario. Cuenta con 17 años de experiencia en la gestión de riesgos laborales en general, como en la gestión de riesgo psicosocial y planeación de actividades contempladas dentro del programa de medicina preventiva y del trabajo. Ha participado en el diseño y desarrollo de proyectos de consultoría de salud mental y beneficios para empresas de diferentes sectores económicos en Colombia y Latinoamérica. Igualmente, estamos con Ana Pilar Pereira Morales, quien es su gerente de la consultoría de gestión de salud en Mercer Marsh Beneficios, y médica de la Universidad del Bosque, con especialización en salud ocupacional de la Fundación Universitaria Manuela Beltrán, en Medicina del Trabajo de la Universidad Nuestra Señora del Rosario y en Gerencia de Riesgos del Politécnico Gran Colombiano. Tiene 15 años de experiencia en la intermediación y consultoría de riesgos laborales en Marsh para empresas de diferentes sectores económicos y más de 20 años de experiencia en medicina laboral, salud ocupacional, programas preventivos en salud y sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde el sector gubernamental y sector privado. Sector privado asegurador e interacción con el sistema de seguridad social integral. Cuenta con experiencia docente en medicina laboral en diferentes universidades del país: Universidad del Bosque, Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana y Universidad Jorge Tadeo Lozano. Como ven, tenemos dos expertos en el tema, quienes nos irán desarrollando el tema de desconexión laboral el día de hoy. Nuevamente a March y a ustedes, Karen y Ana Pilar, muchas gracias por el tiempo que nos otorgan, y a todos ustedes participantes del webinar el día de hoy. Las preguntas las pueden ir haciendo en el chat para ser respondidas a medida que se vaya desarrollando el tema. Igualmente, al final de la sesión estaremos incluyendo allí en el chat un link de encuesta que nos permite mantener nuestros buenos niveles de calidad en nuestros eventos. Muchas gracias nuevamente por participar y le doy la palabra entonces a Karen. Bienvenida, para que nos empiece a desarrollar el tema. Claro que sí, Adelante, Karen. muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Hoy iniciamos esta mañana con un tema bien interesante, que es el impacto en la salud mental del tema de la desconexión laboral. Pero fíjense que el mensaje de hoy, más allá de, ay, como estamos hablando con las empresas, entonces asustémoslas con temas legales, no, miren que vamos a mencionar los temas legales, pero más que mencionar los temas legales es llevarlos a ustedes no solamente al conocimiento, sino a la sensibilización y a la información sobre por qué los temas de desconexión laboral apoyan muy fuerte, de manera muy robusta, todos los temas asociados a la salud mental, o por lo menos aquellos que están relacionados con las demandas del trabajo. Entonces, entrando en materia, vamos a empezar muy brevemente con la revisión de los aspectos legales asociados a la desconexión laboral. Vamos a mirar alcances prácticos de la desconexión en las empresas, en el mercado. Vamos a ver prácticas de mercado en la implementación de la desconexión tanto digital como laboral, y finalmente vamos a ver unas experiencias exitosas, así como los desafíos que sabemos que ustedes enfrentan en el día a día cuando trabajan este tema. Ahora, ya entrando en materia sobre los aspectos legales. Fíjense que la Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado pues unos derechos que implican, por supuesto, el derecho al trabajo,
y sobre todo el trabajo en condiciones dignas, ¿cierto? Y cuando hablamos de condiciones dignas, estamos no solamente hablando de la existencia de una contraprestación salarial, muchos de ustedes ofrecen grandes beneficios, sino que también estamos hablando de los temas asociados a esto. Tengo un trabajo y ese trabajo debe estar integrado. Ni siquiera estamos hablando actualmente de balance en el mundo, sino que estamos hablando de la integración de nuestra vida personal y laboral, porque son dos aspectos complementarios de la vida de todas las personas en su etapa adulta. Entonces, la idea es que revisemos esos temas de la Organización Internacional del Trabajo. Adicionalmente, en Colombia, fíjense que todos empezamos a conversar sobre el tema de la desconexión laboral cuando salió en este año, recién salidita del horno, la ley 2191, pero en realidad desde antes, desde el 2020, teníamos la circular 0064, cuyo fin principal estaba destinado a asegurar unos cumplimientos mínimos de gestión psicosocial en el trabajo, durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. De manera que la circular 64 tenía un espíritu bien especial y era: organicémonos, señoras empresas, hagamos una revisión de todo lo que ya tenemos legalmente establecido, con la jornada laboral diaria, con todos los temas asociados al descanso y otros temas que vamos a ver a continuación. Y digamos que la cereza del pastel fue la ley 2191, porque complementa perfectamente la circular 64 cuando nos dice: venga, centrémonos en un aspecto específico de el cuidado psicosocial de los trabajadores, de la salud mental, incluyendo bienestar, calidad de vida, por supuesto salud en su componente biopsicosocial, para que logremos que las personas finalmente puedan desconectarse de su trabajo. Ahora, esa circular, voy a hacer un repaso increíblemente breve de la circular, en donde miren que estamos hablando de la jornada máxima legal. Esa jornada máxima legal, con las implicaciones legales que tiene, pero no solamente con las implicaciones legales, sino también para que tengamos en cuenta las directrices de la Corte Constitucional cuando nos está hablando de ciertos tipos de trabajadores, como por ejemplo aquellos trabajadores que tienen contrato de dirección, manejo y confianza. Y les dejo un apuntecito para que revisemos, porque esos son temas importantes a mirar con nuestras áreas legales en las compañías. Adicionalmente, nos habla de la desconexión laboral digital. Miren que esto es un repaso de la legislación previa, el pago de horas extras, el que los trabajadores tengan al día sus cargas habituales y que no por el hecho de estar trabajando desde sus casas, quienes lo hacen, tengan una carga superior a la que venían trabajando, el cual de una vez les voy contando es uno de los retos más importantes que tenemos en las empresas, especialmente para las empresas de servicios y para los trabajadores administrativos de todo tipo de empresas. La realización de pausas activas nos las recuerda y nos dice: venga, no trabajemos, no tengamos cargas de trabajo diferentes a las de la jornada laboral. Es decir, no solamente haga que cumplan, haga o deje que cumplan su horario, sino que adicionalmente no ponga más cargas, como usted verá a qué hora lo hace, sino que todo lo que tenga que hacer lo pueda hacer dentro de la jornada laboral, respetando los días pactados contractualmente para el desarrollo del trabajo. Adicionalmente, nos trata el tema de las comunicaciones electrónicas. Fíjense que desde allí ya estaba diciendo: ojo con las comunicaciones con los trabajadores fuera del horario laboral, y nos dice que incluso no solamente hay que respetar, sino promover el derecho al descanso, al ocio y al sano entretenimiento. Por supuesto, hay otros temas adicionales que fíjense que también son repaso de legislaciones previas relacionados con el respeto a las incapacidades laborales, a las vacaciones,
a circunstancias administrativas que tenemos los trabajadores por los cuales nos ausentamos, protegiendo también a los terceros. Fíjense que la circular 64 nos pone algo bien interesante de por medio, y es que no solamente debemos revisar estos aspectos con nuestros trabajadores, sino también con los terceros que trabajan para nosotros. Ejemplo, las personas encargadas del servicio de seguridad o las personas encargadas de los servicios generales. No se trata de establecer para ellos las mismas directrices que para nuestros trabajadores, pero sí para asegurar una protección a través de la cual nuestros proveedores o nuestros aliados estratégicos nos aseguremos que cumplan con esos, al menos con los estándares mínimos legales para la protección de sus propios trabajadores. Por supuesto, la circular 64 nos dice también, vengan, dentro de la jornada laboral, destinemos espacios y tiempos y aseguremos la participación de nuestros trabajadores en las actividades de la ARL. Sin embargo, ampliémoslo un poco porque sabemos que los aliados estratégicos de las empresas no son solamente nuestras ARLs. Tenemos los corredores de seguros, tenemos las cajas de compensación familiar, tenemos incluso los fondos de pensiones y cesantías, otros tipos de aseguradoras que nos ofrecen servicios de capacitación, de psicoeducación. Es importante abrir esos espacios dentro de la jornada laboral, y también nos dice, miren que existe una legislación previa relacionada con acoso laboral. Tengámosla en cuenta y apliquémosla. Esa es la circular 64, y fíjense que ya nos estaba estableciendo bastante claros los parámetros que después iban a desembocar en la ley 2191, que básicamente lo que nos dice es: haga todo lo que viene detrás, pero enmárquelo en una política de desconexión laboral. Pregunto para que nos contesten en el chat. ¿Quiénes de ustedes, sí o no, tienen implementada ya una política de desconexión laboral? Los leo a través del chat. Encuentran el chat al lado, mueven su mouse y encuentran allí el chat para que puedan contestar. Listo, ya tengo una respuesta. Ingrid nos dice que su empresa lo tiene. ¿Quién más? Ah, Flor nos dice que en su empresa también. Vale, muy bien. Miren que la política de desconexión, miremosla desde dos. El cumplimiento legal de deber tener una política de desconexión laboral. Y dos, el cumplimiento en la práctica de esa política, es decir, que ese documento no se nos quede como un documento suelto, como la letra muerta, que a veces encontramos en algunas empresas, sino que la idea es que esa desconexión laboral pueda vivirse en el día a día, y allí es donde vamos a encontrar los principales retos. Miren que en este slide estamos viendo los alcances prácticos de la desconexión laboral vistos de forma negativa. ¿Por qué? Por los impactos de la hiperconectividad, de las personas que no podemos o no pueden desconectarse de su jornada laboral en su vida diaria. Y fíjense que allí ustedes tienen en pantalla cuáles son esos impactos que son psicológicos, que son conductuales y que son físicos. ¿Por qué? Porque las personas somos una integración de todo lo que sucede biológicamente, psicológicamente y socialmente. Entonces, si revisamos estos impactos, miren que hablamos del agotamiento, del cansancio, de la irritabilidad, de la depresión o de la tensión emocional, pero más que hablar en tercera persona, hablando de los trabajadores, de los otros, quiero que lo revisemos desde nosotros mismos como personas y empecemos a ver estos impactos de la hiperconectividad de manera positiva. ¿A qué me refiero? Fíjense
que si pensamos en nosotros mismos, si estamos agotados, si estamos cansados, día a día ese cansancio se va acumulando, ¿cierto? Y llegan los momentos, incluso durante la semana laboral, que ya no tenemos tantas ganas o que ya no estamos tan atentos, tan concentrados o ya no somos tan productivos en nuestro trabajo. Un ejemplo chiquito de eso. Miren cómo la mayoría de nosotros somos bastante productivos los lunes, ¿cierto? Uno lo ve en su trabajo. Los lunes a partir de las 8 de la mañana llegan una cantidad de correos porque todas las personas están supremamente activas iniciando la semana. Les pregunto, no para que me contesten, pero sí para que lo piensen. ¿Será que somos igual de productivos que el lunes, los viernes a las 6 de la tarde? Entonces, fíjense que muy probablemente la respuesta va a ser no, porque ya mental y emocionalmente recae sobre nuestros hombros el peso de la carga laboral. Eso para llevarlos a pensar que nada más conveniente para la productividad, para los números de las empresas, tener trabajadores que tienen la oportunidad de descansar. Cuando las personas tenemos la oportunidad de tener periodos de descanso adecuados, entonces vamos a ser muchísimo más productivos. ¿Eso en qué se va a reflejar? Se va a reflejar en los números de la empresa. ¿Por qué? Porque el trabajador que está descansado desarrolla más trabajo, ese trabajo es de mucha mejor calidad. Si es un trabajador que es operativo, que trabaja con sus manos, entonces reducimos la probabilidad de accidentes laborales. Adicionalmente, reducimos el desperdicio de materiales. ¿Por qué? Porque nuestros trabajadores están clarísimos, están concentrados, atentos y con todos sus procesos mentales concentrados en la tarea que están desarrollando, ¿cierto? Pero no estamos hablando solamente de productividad. Miren los temas asociados a los ausentismos. Los ausentismos que por un lado pueden ser médicos, la gente que se nos incapacita con enfermedades que pueden ser o no derivadas del estrés, pero en algunas empresas desafortunadamente cada vez más encontramos esos ausentismos generados por la persona que realmente no se siente enferma, pero sí se siente cansada y busca la incapacidad para no presentarse a trabajar y tener la oportunidad de descansar un poco. Entonces, esos son temas importantes. Adicionalmente, fíjense que en países como Colombia, donde la población tiene dificultades económicas pues importantes, entonces uno diría, no, aquí tiene trabajo estable, tiene un salario y por ese salario se va a quedar. Y miren que el mercado poco a poco nos va diciendo, eso está dejando de ser tan cierto. Puede que las personas se mantengan en las empresas bajo algunas condiciones, pero cuando esas condiciones, o más bien en la medida en que esas condiciones son más desfavorecedoras, la persona va a estar poniendo sus ojitos en otras compañías que además del salario ofrezcan condiciones que le permitan tener integración en su vida personal y laboral. Eso es especialmente cierto para los centennials y para los millennials. Fíjense que los millennials ya están abiertamente integrados en el mundo laboral y los centennials los siguen de cerca. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar tener una política robusta de desconexión laboral? Con robusta me refiero a que se cumpla, a disminuir los niveles de rotación de nuestros trabajadores. Eso nuevamente le pega a los números duros, porque cuando tenemos trabajadores nuevos, los temas de productividad asociados a la curva de aprendizaje, la entrega de elementos de protección, dotaciones y demás, el desperdicio de materiales cuando estamos hablando de trabajadores operativos y los errores cuando estamos hablando de personas que trabajamos con nuestra mente. Entonces, fíjense que todo esto se los digo en resumen para que tengamos en cuenta que más allá de los aspectos individuales, del quiebre de la persona, ya sea psicológico o a través de su comportamiento o a través de sus aspectos físicos, por los temas asociados al trabajo, dejemos de ver el impacto en la persona, en el que no fue lo suficientemente fuerte, en el que no fue capaz de resistir y migremos a esos aspectos que nos van a ayudar con que las personas realmente puedan generar valor a los procesos de nuestra compañía. De hecho, miren que esta parte
que tengo encerrada en color blanco hace parte de eso que les estoy contando. La idea es que la política de desconexión laboral, muchísimo más allá de ser un cumplimiento legal, pase a ser parte, como vemos en la parte izquierda, de nuestros programas, nuestros procesos, nuestros procedimientos, de las cosas que hacemos por nuestros trabajadores. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden decir, sí, yo tengo la política, ya la redacté, ya la revisó el área legal, ya la publiqué, ya la socialicé con mis trabajadores. Listo, perfecto, muy bien. Les pregunto para que lo piensen. Si no hemos trabajado en los temas de arquitectura organizacional, por ejemplo, revisar que las cargas laborales de nuestros equipos de trabajo estén ajustadas a la cantidad de trabajadores que tengo. Y si veo que la cantidad de trabajadores no es suficiente, pues los trabajadores que tengo, con todo y política, van a tener que extender sus jornadas laborales para alcanzar a desarrollar todo el trabajo que tienen pendiente, ¿vale? Ahora, no solamente tener la cantidad de trabajadores, sino optimizar el recurso de los trabajadores que tenemos. Un punto allí súper importante que se llama el castigo al buen trabajador. ¿Cuántas veces hemos vivido o hemos tenido en nuestras empresas el trabajador estrella, el trabajador súper inteligente que resuelve, que gestiona, que promueve? Y entonces, ¿qué pasa? A ese trabajador le damos las tareas más importantes. ¿Por qué? Porque confiamos ciegamente en él. Entonces, le damos las tareas más importantes, perdón por lo coloquial, le damos los chicharrones más carnosos y resulta que eso termina siendo un castigo para el trabajador porque ese trabajador que es productivo, que es proactivo, que trabaja mucho, viene a darse cuenta que sí, él trabaja mucho, pero gana lo mismo que sus compañeros que están teniendo un menor nivel de responsabilidad. Entonces, eso para que nos lo llevemos y para que lo pensemos de manera que organicemos nuestros procesos y nuestros procedimientos de manera que las personas dentro de su jornada laboral puedan desarrollar todo lo que tienen que desarrollar y la política de desconexión laboral sea una realidad en el día a día de nuestras empresas. Allá es donde deberíamos llegar saliendo, aquí no me voy a demorar porque eso quiero desaparecerlos de sus cerebros, entonces voy a mencionarlo muy brevemente en dónde estamos en este momento y cuál es la brecha grandísima que tenemos, que si bien estamos desarrollando documentos que nos ayudan a los cumplimientos legales y que estamos desarrollando, por otro lado, unos temas bien interesantes desde beneficios y desde bienestar. Cuando hablamos de la salud mental de nuestros trabajadores, nos estamos fijando en el caso, en identificar el caso, en intervenir el caso, en hacer actividades de psicoeducación para apoyar a nuestros trabajadores cuando el centro de nuestra atención, esta es una idea de oro que les quiero vender el día de hoy, el centro de nuestra atención no son las personas, son los procesos que modificados para que ayuden a nuestros trabajadores van a causar un resultado óptimo. Ahora, fíjense que dejándoles esa idea, voy a introducir unos temas bien interesantes que se pueden trabajar desde las prácticas de mercado y la implementación de la desconexión laboral con la líder de la consultoría en gestión salud de Mercer Marsh Beneficios. Bienvenida, Ana Pereira. Natalia, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, hasta acá, si hemos visto, hemos hecho énfasis en lo que es desconexión laboral, en el afrontamiento de nuevas modalidades de trabajo que de igualmente o de igual manera, pues lo exigen, ¿sí? No solamente desde lo legal, como nos mencionaba Karen, sino que efectivamente, y si nos pasan la próxima diapositiva, por favor, eh, la pandemia nos ha traído esa necesidad de afrontar nuevas situaciones, nuevos cambios, ya los traíamos, pero nuevos cambios en esas tareas, en esos puestos de trabajo, en el mismo entorno laboral que hacen esa necesidad. Entonces, es la primera y gran necesidad que vemos en este momento. Bueno, ahora no solamente
en cuanto a desconexión. Vemos también impacto y debemos afrontar esos cambios en las tareas, en los roles, en los puestos de trabajo, en la vida, en la forma de relacionarnos. Vemos que nos trae también nuevos riesgos que también debemos controlar. Aquí, dentro de los que menciono en esta diapositiva, son los que nuestros trabajadores, dentro de un estudio que hicimos, Health on Demand, de Mercer Marsh Beneficios, el año pasado, pues nos estuvieron comunicando. Este estudio fue a nivel global y en las cifras que vemos específicamente de Colombia, encontramos que hay un mayor estrés en un 57% de los trabajadores lo mencionaron. Entonces, vemos que hay aumento del estrés, que hay mayor afección en esa o percepción en esa salud mental que tenemos. Dentro de lo que nos mencionaban los trabajadores en este estudio, encontramos que 1 de cada 3 se sentía que estaba peor financieramente y eso lo afectaba mentalmente, lo afectaba emocionalmente. 1 de cada 3 se sentía más solo o aislado. 1 de cada 3 se sentía menos saludable físicamente. 1 de cada 3 ha experimentado depresión, ansiedad y otros problemas de salud. Y eso a nivel individual, personal del trabajador, sin contar pues con todo el impacto que también hemos tenido por afección de igual manera, pero de nuestros convivientes, de las personas con las que convivimos día a día, de nuestra familia, de nuestros cónyuges, hijos, hermanos, padres, que también impactan de esta manera. Entonces, acá con esto encontramos que realmente ha sido afectada nuestra salud mental, nuestra bienestar emocional, y es necesario pues también tenerlo en cuenta en el trabajo, porque se nos han mezclado también o nos vimos afrontado a una mezcla entre vida familiar, vida personal, vida laboral. Entonces, fue algo que se ha identificado y que aquí lo traemos pues ya con números. El otro punto grande que encontramos en el mismo estudio es que también los trabajadores mencionaban que todos esos cambios en las tareas y en esa forma de relacionamiento en el que hay mayor sedentarismo, hay mayor inmovilidad, digámoslo así, o sea, menos actividad física, se altera la alimentación y por eso mencionaban que se sentían menos saludables físicamente, es que también repercute en la misma relacionamiento laboral. O sea, estamos sentados prácticamente todo el tiempo, la mayoría estuvimos de esa manera en los episodios pues, de aislamiento o en esos picos sobre todo, en las que estábamos sentados frente a un computador y que no estábamos preparados para ello. No teníamos un mobiliario adecuado, estábamos en la casa, ¿sí? Y que nos trajo ese riesgo adicional. Tenemos herramientas ahora y ya en esos cambios y en la adaptación ante nuevas modalidades de trabajo, encontramos herramientas desde seguridad y salud en el trabajo y uno de ellos es la ergonomía, que nos permite adaptarnos a esos diferentes puestos de trabajo, a ese entorno laboral para evitar especialmente esas afecciones musculoesqueléticas que se han venido incrementando desde pandemia, desde el inicio de la pandemia. Entonces, esos son como los dos principales puntos que nos mencionaron los trabajadores en este estudio que ha traído o que le han impactado esos cambios que ha traído la pandemia. Muy bien.
En la siguiente diapositiva podemos encontrar también resultados de otro estudio que también hicimos el año pasado a nivel global y en el que encontramos ya identificación de riesgos en las personas y que encontramos que los riesgos no eran relacionados solamente a salud y a seguridad por el deterioro de la salud mental, por el agotamiento de la fuerza laboral, porque no solamente es desde la parte virtual o los que tuvimos necesidad de trabajar de manera remoto, sino también los que continuaron trabajando de manera presencial o los que vienen ya desde hace 2 años alternando la presencialidad con la parte digital o desde la casa o desde cualquier otra parte diferente a la oficina o el lugar de trabajo asignado. Entonces, esto generó no solamente el estrés, sino también el agotamiento, agotamiento físico, agotamiento mental, agotamiento emocional. Esto hablando desde salud y seguridad. Se incrementaron gracias a ese aislamiento y pues a la detención de la atención médica, al colapso pues también del propio sistema de seguridad social, esas afecciones o enfermedades no transmisibles que no tenían o no continuaron su tratamiento o que no fueron diagnosticados oportunamente. Estamos hablando de hipertensión arterial, de problemas cardiovasculares, de diabetes, de cáncer. Entonces, vemos que también fue afectado. Y de enfermedades en general, pues no relacionadas con el trabajo. De igual manera, también relacionadas con salud, toda la afección de los cambios, por los cambios de roles, al estar como cuidadores de nuestros hijos, de niños especialmente, o de padres o de familiares con enfermedades que teníamos que convertirnos en cuidadores y que obviamente eso también no solamente genera agotamiento, desgaste, sino también afección física y mental en las personas. Muy bien, entonces vemos esto desde salud y seguridad, pero también veíamos en este estudio otros riesgos relacionados y ya tienen que ver, por ejemplo, con medio ambiente, ¿sí? Con esas relaciones laborales, con la diversidad, equidad, inclusión en el que la misma situación y todos estos cambios resaltan este impacto en ciertas poblaciones. Hablamos de género en mujeres con un rol mucho más fuerte en ciertas poblaciones o en ciertos niveles, en ciertos estratos también que se incrementan, ¿sí? Y que en otros, por ejemplo, con diferencias por ejemplo, en la comunidad LGTB, en el que también se ve la necesidad de tener mayor inclusión, mayor escucha a estos trabajadores con estas necesidades. Entonces, resalta o sale a la luz pues la necesidad de esta diversidad, equidad e inclusión. Vemos en la parte de gobernanza y finanzas, pues no solamente el aumento de costos, pues para poder tener una fuerza laboral pues más saludables, sino también con bienestar, que se aumentan los costos también, porque cambian esos beneficios y cambian esas necesidades para el cubrimiento de salud y para poder garantizar el bienestar de los trabajadores, evitar ese agotamiento o mitigarlo en nuestros trabajadores. Y dentro de este punto, pues todas las disposiciones legales que también han venido surgiendo y que han venido adaptándose a estas nuevas situaciones. También tenemos en otro pilar, pues todo lo que es la práctica de talento. Lo relacionado con la atracción, la retención de nuestro talento. Gracias también a ese impacto que ya les he mencionado, vimos como en algunas empresas muchas personas tenían la necesidad de dejar su trabajo o en otros casos pues desafortunadamente pues de
de prescindir pues de algunos trabajadores por el impacto también económico, pero acá esta en práctica de talento se refiere es más a poder retener esas personas que son valiosas en nuestra compañía, a garantizar que podamos aprovechar esas habilidades en esos cambios y adaptar y permitir que se adapten a esas nuevas condiciones de trabajo que están surgiendo y que seamos flexibles para poder adaptarnos también entre todos y toda la organización a ellos. En esta práctica de talento también hablamos de conducta y cultura en el que también surge esa necesidad de revisar cómo es ese comportamiento que se está generando y cómo ese comportamiento está haciendo cambio en nuestra propia cultura organizacional, en nuestros trabajadores y especialmente en la cultura del autocuidado. Y pues el otro pilar tiene que ver con la digitalización y cómo también tenemos que afrontar pues esos riesgos en el manejo de datos, relacionados con seguridad cibernética y pues adquiriendo nuevas habilidades en esta parte digital. Bueno, teniendo en cuenta estos estudios en los que nos muestran que todos estos cambios y en el que nos muestran cambios en los mismos riesgos, de pronto en la parametrización, en la caracterización que se tienen de los riesgos y que es necesario identificarlos. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Vemos la necesidad de tener en cuenta diferentes características de nuestra población, en género, en el estatus socioeconómico, vemos también el tema de migrantes, de posconflicto, en los estilos de pensamiento, en el lenguaje, en las formas de comunicación, en la raza, las diferentes etnias y culturas, todo lo relacionado con la comunidad LGTB, en personas con capacidades diferentes, en personas con discapacidad o con pérdida de capacidad laboral, según la edad y las diferentes generaciones y etapas de la vida. Y pues todo lo que tiene que ver específicamente también con estos cambios laborales y en las relaciones familiares. También en un estudio, si lo vemos en la diapositiva siguiente, encontramos que hay nuestras empresas nos muestran diferentes formas de afrontarlos y ya vemos cómo se han venido implementando diferentes formas de trabajo. No solamente el trabajo presencial que se mantiene para algunas líneas de negocio, para algunos procesos, sino que se ha venido incluyendo con la alternancia, con el trabajo híbrido, con el trabajo distribuido, con teletrabajo y las diferentes formas de teletrabajo, con el trabajo en casa, que inicialmente no fue reglamentado, que se ha ido reglamentando poco a poco también en el país. Y hablamos entonces de una flexibilidad en el trabajo y en el mismo trabajo remoto. Vemos cómo es necesario esa flexibilidad, porque hay personas que, y tiene que ver con la retención del talento que les mencionaba, porque hay personas que dicen sí, y de pronto a mí me parece o me siento mejor y trabajo mejor, rindo y produzco mejor de cierta manera. Como Amir, como ingeniero que dice, colaboro con mi equipo algunos días a la semana en la oficina, pero los demás los trabajo desde la casa. Otros que tienen que ver con horas y programación, como James, en el que trabajo 40 horas a la semana, pero varío los días y horarios de trabajo para satisfacer las necesidades de mi familia, según esos nuevos roles que se tienen, ¿sí? Y que se han adquirido. O como Liz, como contadora,
en la parte de tecnología y en el que nos dice trabajo 60 horas por semana durante temporada alta, pero reduzco a 30 horas por semana el resto del año. O como Shannon, que nos dice, comparto mi carga de casos con otro gerente, trabajo en un horario reducido para satisfacer mis necesidades personales. O como Hannah, que trabaja a pedido en proyectos que se ajustan más a sus intereses en múltiples empleadores. Y nos dice, soy mi propio jefe. O sea, se convierte ya en una... en una trabajadora pues autónoma y que define pues sus propios horarios y es flexible también en eso. Entonces vemos cómo ha cambiado también esas formas y se integra esa flexibilidad en esas diferentes formas, inclusive en formas de trabajo remoto. Si vemos en la siguiente diapositiva, vemos cómo aquí hay algunas empresas, ejemplo de algunas empresas, pero vemos es cómo no es lo mismo y en todas las empresas no aplica igual, o sea, no tenemos un estándar, no necesariamente es, ok, todos nos vamos para trabajo remoto, todos nos vamos para trabajo híbrido, ese es el modelo que vamos a implementar, no, cada empresa lo decide. Depende de qué, no solamente de su proceso, depende también de la escucha que han tenido a sus trabajadores y de las condiciones y necesidades que tienen cada uno de ellos. Entonces vemos cómo hay modelos basados en la oficina, principalmente en la oficina, y en el que se mantienen más o menos en un 18%, en un modelo distribuido en un 3%, esos son aquellos en el que es como un tipo de teletrabajo de los que tenemos en Colombia, pero que simplemente es casi como un independiente. Yo lo trabajo desde cualquier lugar, no necesariamente en la casa, desde cualquier lugar, pero entrego pues los resultados, entrego los productos. Esto está en un 3%, en un modelo híbrido con alternancia en un 71% y en 4% principalmente o primordialmente de manera remota. Entonces, la necesidad varía también esa escogencia y esa modalidad de trabajo. Esto fue de un estudio también del año pasado de Mercer. Y en la siguiente diapositiva encontramos también que los mismos, al escuchar a nuestros trabajadores, en ese estudio que le mencionaba de Hello on Demand y en un estudio también de Reinventando Beneficios, vemos que también cambian los mismos beneficios dependiendo de esos cambios en las modalidades de trabajo. Al cambiar y tener en cuenta todas esas situaciones, esos impactos que ha traído la pandemia y esos cambios en las modalidades de trabajo, en los relacionamientos interpersonales, también vemos que cambian las necesidades de esos beneficios para garantizar ese bienestar. 70% de las empresas nos decían que cuentan con esquemas híbridos que aplican dentro de la organización y más de un modelo de trabajo flexible. 69% aplican trabajo remoto con frecuencia diaria. 54% están diseñando nuevos beneficios que se ajustan a esas nuevas modalidades de trabajo remoto. Y encontramos en este estudio que 6%, solo 6% de las compañías aún no contaban con esa modalidad de trabajo flexible. Sí vemos, y por eso resaltábamos también el tema, y no solamente en el de Hello on Demand, sino en el estudio que les mostraba esas diferencias de flexibilidad, es que en el nivel depende del nivel organizacional, la aplicación de la modalidad de trabajo remoto. Entonces, no se estaba ampliando, digamos, y ofreciendo pues a toda la población. Dependía también del tipo de empresa, del proceso, también de la propia cultura organizacional, pero encontrábamos que la modalidad de trabajo remoto pues es mayor para los niveles directivos,
los niveles de gerencia, la parte administrativa, ¿sí? Sin embargo, en un 48% también para profesionales y o administrativos, pero mucho más difícil y lo veíamos así reflejados pues en la parte, por ejemplo, de ventas, mucho menos pues en el nivel operativo. Pero sí surge pues esta oportunidad también para poder elevarlo, ampliarlo, teniendo en cuenta esas características de la población y poder tener mayor escucha a los trabajadores de sus necesidades para poder implementarlo a nivel general con equidad. Bueno, muy bien. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta entonces todas estas diferencias, aquí encontramos algunos de los cambios que ya hay en beneficios, en ese intento para garantizar esa fidelización, esa retención del talento y el bienestar de los propios trabajadores, garantizar su tranquilidad, mitigar ese desgaste laboral. Vemos que desde el inicio de la pandemia se empezaron a modificar esos beneficios. Y encontramos, por ejemplo, en un 26%, en ese estudio nos decían que se habían implementado bonos para gastos del hogar, que se habían implementado bonos para gastos específicos asociados al COVID. Estos surgieron desde la pandemia y estos, por ejemplo, asociados al COVID eran más relacionados con las pruebas, con la necesidad de tapabocas y pues de elementos esenciales directamente relacionados con COVID, ¿sí? O de que el oxímetro, que los equipos pues para monitoreo en la casa durante el aislamiento. Por eso lo encontramos en ese porcentaje, pero por ejemplo, bonos para gastos del hogar sí estaban relacionados directamente con la continuidad de trabajo en el hogar. Entonces, le entrego bonos pues para poder cubrir el internet, para poder cubrir incluso alimentación. Por aquí estaban algunos de bonos para compras de primera necesidad o subsidios para realizar actividad física desde la casa o desde cualquier lugar, remoto, no necesariamente en la oficina, para guarderías o niñera, ¿sí? Para equipos para protección en el hogar. Sí, mencionábamos que también hay necesidad de orden y aseo, de también estar estableciendo también ciertas mejoras en los puestos de trabajo remotos para evitar accidentes. Entonces también se empezaron a dar esos subsidios de compra de equipos para protección del hogar, para snacks en la casa, para hacer deporte en la casa, para cuidados del adulto mayor, que están relacionados con esas necesidades que les mencionaba anteriormente en una anterior diapositiva de cuál había sido el impacto en pandemia. Y específicamente, pues, podemos encontrar en salud mental, siguiente, por favor. Cuando hablamos ya de experiencias exitosas y como las tendencias y las aplicaciones específicamente en salud mental, vemos la necesidad y lo estamos viendo como las empresas ya no solamente están implementando la identificación de riesgo psicosocial con la batería de riesgo psicosocial que está reglamentada en Colombia y que nos permiten no solamente ver ese riesgo intralaboral, sino también ya cambiamos un poco y abrimos pues nuestra mirada y nuestro foco a esos factores individuales, a esos factores extralaborales. O sea, no, la tendencia es volverlo desde la misma identificación del riesgo en salud mental, de volverlo un poco más integral. Dentro de ese riesgo individual y ese riesgo extralaboral, también nos están solicitando y ha sido tendencia trabajarle a esa salud de manera integral. Entonces, no solamente hablamos de salud mental, sino hablamos
de salud en general, integral, combinando esos temas físicos. Entonces, nos vemos como en muchas empresas se ha fortalecido ese componente de salud del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como ese componente de salud se está fortaleciendo y se está integrando un poco más a lo que llamamos salud mental. O sea, hablamos de salud integral, contemplando también los factores individuales y extralaborales. Entonces hablamos de estilos de vida saludables, hablamos de entornos saludables, no solamente entornos laboral saludables, y se están trabajando programas para de esa manera, de manera integral. Se están buscando también y se han implementado, diseñado e implementado esos programas para fortalecer las relaciones interpersonales, los estilos de pensamiento y de afrontamiento ante las situaciones para fortalecer y para generar resiliencia, para adaptarse un poco más a esos cambios legales, como pues también dentro de lo que es identificación se están incluyendo esas disposiciones legales y contemplando dentro de todo ese sistema de gestión. Se está fortaleciendo todo el tema de liderazgo, y pues todo el tema de adaptación ante las diferentes modalidades de trabajo, en especial, y lo que hacíamos énfasis al inicio pues de esta charla, en desconexión laboral. De igual manera, y bueno, y complementando un poco el tema de riesgos, se está fortaleciendo también todo ese programa de prevención de adicciones, de prevención de alcohol, tabaco y psicoactivos, y promoviendo con mayor fuerza, pues todos los temas de estilos de vida saludable, de alimentación, de actividad física, de esa parte de descanso, ¿sí? De descanso, de aprovechar esos momentos de recreación y de interacción a nivel personal y a nivel familiar. Y ahí surgen muchas herramientas, entre ellas campañas de comunicación y fortalecimiento en los planes también de capacitación y de entrenamiento a nuestros trabajadores. Estos son algunos retos, pues les cuento las tendencias y lo que se está implementando, pero estos son en resumen pues algunos retos que se tienen en las empresas. Entonces, eh, definir claramente esos roles y responsabilidades de los trabajadores, reinventarnos, incluso rediseñando esas funciones laborales. O sea, ya no es solamente para el tema del reintegro por el ausentismo, ¿sí? O aquella persona que regresa de una ausencia, no solamente por incapacidad o por origen médico, sino por cualquier causa, sino que aquí lo estamos viendo ante esos cambios. O sea, nos tenemos que reinventar en esas mismas modalidades de trabajo y en las formas como la podemos afrontar, teniendo claro esos roles y esas responsabilidades. Asegurar un volumen de trabajo coherente con la capacidad del trabajador, incluir a los trabajadores en la toma de decisiones. Miren que aquí la participación, cuando hablamos de participación, no es que, no solamente que tomen las decisiones que están relacionadas con su rol, o sea, que participen en eso, sino escucharlos también, escuchar no solamente sus necesidades, sino también esas alternativas que plantean para que puedan trabajar mejor. Implementar estrategias para mejorar la comunicación y proveer espacios para la interacción social entre los trabajadores. Este también ha sido una gran necesidad mostrada también en los estudios que les mencioné, y reducir la incertidumbre sobre el crecimiento profesional y estabilidad laboral. Muy bien, Karen, no sé si tú tienes algo adicional para en este punto. Claro que sí, Anita, muchas gracias. Miren que finalmente todos estos procesos que se están manejando y todos estos retos, yo a nivel muy personal pienso que son realmente la integración
de todo lo que debería tener nuestro programa de salud mental, de promoción de la enfermedad mental, de prevención de las enfermedades mentales. Y fíjense que realmente lo que nos falta es estructura. Cuando vamos a las empresas, hay diferentes niveles, por supuesto, no todas van en el mismo nivel. Y tenemos desde las que tienen muchísimas cosas en unos programas muy bien estructurados, muy bien organizados, hasta las empresas que toman como el programa de salud mental un programa de capacitaciones de psicoeducación en salud mental. ¿Cuál es la idea? Organicemos la casa, ¿vale? En últimas es, ¿a qué llamo yo organizar la casa? Desarrollemos nuestro programa de salud mental y dentro de ese programa de salud mental apuntémosle a las cosas que realmente importan, a las necesidades reales de nuestros trabajadores, a los factores psicosociales que están causando que digamos que están causando riesgo para nuestros trabajadores, que fortalezcamos los factores protectores, porque por supuesto no todos son riesgos. Entonces, tomemos todo eso y lo integremos en un plan unificado de trabajo para la promoción de la salud mental y para la prevención de los trastornos mentales, haciendo un énfasis especial en las fuentes organizacionales de estrés, como algunas de las que vemos en pantalla. Ese es básicamente uno de los llamados importantes. Casi que la idea global de todo este proceso es integremos en un solo programa todas las actividades para las personas, pero tengan en cuenta que las actividades en las que el trabajador, el colaborador, es el objeto de la intervención, son los menos efectivos. La intervención en la persona, si entre los asistentes tenemos personas que se dedican al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, acordémonos de cuando estábamos por allá en el primer semestre de la especialización y nos decían, nos hablaban de las intervenciones en fuente, en medio y en persona, y nos decían que las intervenciones en persona son las menos efectivas. Funciona exactamente igual cuando hablamos de salud mental y de la prevención del riesgo psicosocial. Las intervenciones en personas son las menos efectivas y las intervenciones en fuente y en medio, cuando revisamos los procesos que tenemos que impactan directamente la salud, la calidad de vida y el bienestar de nuestros trabajadores, van a ser cuando lo desarrollamos dentro de un plan muy bien organizado y muy robusto, lo vamos a poder lograr sin que necesariamente necesitemos pues los recursos así exageradísimos, no. Realmente muchas cosas incluso las podemos hacer con nuestros recursos internos, solamente es cuestión de abrir nuestras mentes para ver qué cosas podemos hacer que mejoren esa salud, ese bienestar y esa calidad de vida. Ya para finalizar, entonces, unos recorderis chiquiticos. Uno, los básicos, los mínimos. Aseguremos el cumplimiento de los lineamientos legales, ¿cierto? Todos sabemos que cuando hablamos de lineamientos legales, estamos hablando de lo más chiquito que hay que hacer para trabajar estos temas. Pero la idea es que el cumplimiento legal sea el punto de partida, sea la base que podemos utilizar para darle vida a procesos que nos ayuden a soportar, a darle base a esos procesos de salud mental de nuestros trabajadores, llevándolos, por supuesto, a las prácticas organizacionales, a todo lo que hacemos, a todos nuestros, cuando yo les digo todo lo que hacemos, vengan y se los pongo así, así mucho más detallado, a nuestros procesos de selección. Los procesos de selección son básicos, esenciales para la gestión de la salud mental y de la prevención del riesgo psicosocial. Los procesos de compensación, de bienestar, de beneficios. Fíjense que bienestar y beneficios son aspectos en los que nos solemos centrar mucho y eso está muy bien, yo no voy a decir que eso está mal, eso es perfecto, pero si dejamos a bienestar y a beneficios solitos, sin intervenir en los factores psicosociales que le están pegando fuerte a nuestros trabajadores, se nos va a quedar la mitad de la tarea sin hacer. Por eso, digamos que la recomendación grande es el desarrollo de políticas que propendan por el bienestar de las personas, porque cuando las personas están bien, como hablábamos de los impactos en personas, cuando las personas están bien, la empresa está bien porque le
pega a los números de la organización. Y por último, fíjense que Ana nos estaba comentando sobre los beneficios asociados a la desconexión laboral, que son temas, son evoluciones que se han desarrollado a partir de la pandemia, en la cual fíjense que el 71% de las empresas está desarrollando modelos alternados de asistencia al trabajo, y dentro de esos modelos de asistencia alternada, por supuesto, el desarrollo de beneficios que le peguen a esa mayor permanencia del trabajador en su casa va a hacer que se vuelva mucho más robusto la protección a la salud mental y la prevención del riesgo psicosocial para nuestros trabajadores. Tenemos las 9 en punto de la mañana. Quisiéramos saber si hay dudas, si hay preguntas. Damos el espacio para que abran sus micrófonos y nos cuenten qué opinan, qué se llevan, qué les gustó. Karen, muchas gracias. Te secundo en ese aspecto. Si tenemos de pronto dudas o comentarios, dejamos abiertos los micrófonos para que lo puedan hacer. Recordamos que en el chat dejamos el link para que diligencien la encuesta y esperamos que alguno nos pueda dar sus comentarios, ya sea que lo quiera hacer por micrófono o en el chat. Karen, bueno, yo sí quiero aprovechar porque hiciste un comentario hace unos minutos nada más acerca del el proceso de selección. ¿Cómo eso? Y realmente las empresas sí lo vemos más, es desde la parte de bienestar, compensación y de ahí en adelante, no desde el proceso de selección. Amplíame un poquito esa partecita. Claro que sí, muchas gracias. Miren que yo les decía que el proceso de selección es esencial, porque cuando nosotros hacemos un proceso de selección con las competencias sociales que las personas necesitan para trabajar, nos evitamos dinero, recursos y dolores de cabeza. Pongamos como ejemplo la selección de un líder. Cuando nosotros hacemos nuestros procesos de selección de líderes, entonces la mayoría de empresas tienen perfiles de cargo, ¿cierto? En los que figuran las habilidades duras, las habilidades técnicas que la persona tiene que desarrollar. Lo que vemos en las empresas es que también figuran aparte, con mayor o menor estructuración, las habilidades sociales, las habilidades blandas. ¿Qué pasa? Que esas habilidades blandas no siempre son tenidas en cuenta o se privilegian más las habilidades técnicas, las habilidades duras. Pero cuando entra un líder que no tiene más bien esas habilidades sociales que se necesita para trabajar en un equipo, o no cumple un rol facilitador con su equipo de trabajo, se generan una cantidad de problemas. Y ahí es cuando vienen las empresas: no, voy a hacer una escuela de liderazgo, voy a hacer capacitaciones de liderazgo con la ARL. Estamos hablando de la personalidad de nuestros colaboradores. No son temas que cambien con una capacitación de 1 hora. No son procesos que sean fácilmente modificables. Incluso quienes de ustedes no son psicólogos, piensen en el concepto personalidad. Es un constructo bastante grande que describe quiénes somos, que no cambia ni fácilmente ni de manera económica. Por eso me refiero a que desde el proceso de selección revisemos qué perfil necesitamos, desde lo humano y desde lo técnico, y que lo humano sea al menos tan importante como las habilidades técnicas que se necesitan para los procesos. Me alargué un poquito, pero también digamos que hay un tema relacionado con la selección de personas que no son líderes desde el punto de vista de su contribución. Si tenemos personas que son muy sociales, ¿por qué las ponemos en cargos en los que debe trabajar solo? O si tenemos personas, vamos a necesitar personas que trabajen solas, ¿por qué contratamos personas muy sociales? En últimas, y redondeando la idea, es contratar en nuestro proceso de selección personas que se ajusten integralmente a las características del cargo que va a desarrollar, y ese proceso es crítico y transversal para todo el tema de psicosocial. Gracias, Carlos. Y gracias, Perfecto, Alejandra, por la gracias. pregunta. ¿Algún otro comentario o pregunta que nos quieran hacer desde el panel? Muy bien, al parecer entonces queda todo el tema desarrollado. A Karen y a Ana les agradezco mucho por su amable experiencia sobre este tema.
desarrollo en este tema tan importante en esta época de pospandemia y en la nueva realidad que tenemos con sistemas híbridos de trabajo y demás, mil cosas que ya para todos son mucho más normales. Muchas gracias entonces a todos. Nuevamente les recuerdo diligenciar la encuesta que está en el chat y los esperamos en próximos espacios que generemos para todos ustedes. A Marsh, nuevamente muchas gracias por abrirnos el espacio, y a Karen y a Ana igual por su tiempo y claridad en los conceptos. Muy amables y un feliz día para todos. Muchísimas gracias. Feliz día para todos.